Ok, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Ok, oye, el tema que les traigo es un tema que es acerca de la fe. Muchas veces nosotros tenemos fe, pero muchas veces tenemos fe y muchas veces no tenemos fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy mismo estamos viniendo aquí y porque estamos viniendo aquí, estamos teniendo ¿qué? Fe. Porque vamos a recibir una cosa que sabemos que vamos a adquirir. Entonces, cuando sucede eso es que nosotros tenemos fe. Nosotros tenemos que tener fe en todas las cosas acerca de Dios, porque Dios es amor y Dios quiere de que tengamos fe. Y sin fe nosotros no podemos complacer a Dios. Ahora aquí lo voy a ir aquí a un texto que le está hablando, le va a hablar acerca de lo mismo que yo quiero decir, acerca de la fe. El texto está en el libro de ¿cuál? En el libro de Mateo, capítulo 7, no, capítulo 8, y vamos a comenzar en el versículo 23. Y dice así: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que la olas cubría la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar lo obedecen? Es este Jesús. Jesús, que por mediación de él todos nosotros podemos tener relación con Dios, porque él se murió por nuestros pecados. Fíjate lo que está sucediendo aquí. Entran al barco. ¿Quiénes entran al barco? Sus discípulos. Son personas que lo están siguiendo a él. Son personas que venían con él desde hace mucho tiempo atrás y que estaban mirando y habían visto todos los milagros que él hacía. Ellos habían visto todos los milagros que él hacía. Entonces sabían bien que Jesús tenía potestad, que Jesús tenía autoridad para hacer todas las cosas que él hizo. Y entonces, ¿qué sucede? Que están en el mar. Y hay muchos que estaban ahí que eran pescadores. Y entonces, ¿qué sucede? Que viene una tormenta, viene una tempestad grande. Y entonces ya estaban las olas, estaban cubriendo la barca. Y entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba durmiendo. Y entonces había una tempestad grandísima y el viento, dígame usted cómo debe sentirse todas esas personas que se sentían así. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. ¿Por qué él estaba durmiendo? Porque él es el dueño de todo. Él es el que lo sabe todo. Y él tiene una paz que todos nosotros la debemos tener en todos los tipos de tormenta, en todos los tipos de situaciones. Nosotros tenemos que tener la paz que tiene Jesús, porque él es amor. Fíjate qué hacen ellos. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Se lo estaban diciendo porque sabían de que iban a morir. Entonces vinieron ¿a dónde? Vinieron a Jesús, que Jesús es el único que nos puede a nosotros a salvar. Por mediación de Jesús nosotros podemos llegar al Padre. Porque si Jesús no se hubiera muerto por nuestros pecados, nosotros no estuviera aquí en estos mismos momentos. Entonces ellos vienen a donde está Jesús, porque ellos saben bien que Jesús tiene poder, que Jesús tiene autoridad. Ellos vieron bien de que Jesús curó a muchas personas. Ellos vieron bien que Jesús hizo muchos milagros. Y entonces ellos saben bien de que Jesús los puede salvar. Todos nosotros cuando tenemos problemas, venimos a Jesús. Nosotros siempre venimos a Jesús. Ahora bien, fíjate cómo dice aquí. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Por qué le tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Y por qué no tienen fe? ¿Por qué no tienen fe sabiendo bien de que Él es el Salvador? De que Él está ahí. Y Él estaba calmado. Pero que la fe de nosotros debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros nos ponemos a pensar en las cosas en nosotros mismos. Si nosotros ponemos a pensar las cosas espiritualmente, la fe de nosotros va a crecer. Nosotros tenemos que depender de quién, de Jesús.
nosotros tenemos que depender de quién, de Dios. Ahora bien, fíjate cómo dice aquí. Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Qué hicieron? El mar y las olas y los vientos lo escucharon. Lo escucharon. Bueno, el mar, el viento es mucho más fuerte que todos nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces nosotros sabemos que, ¿y qué hicieron? Lo obedecieron, se calmaron. Y muchas veces nosotros no le hacemos caso a la palabra de Dios. Si el viento, los animales, todas las cosas obedecen la palabra de Dios, todos nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay poder, en la palabra de Dios hay autoridad, en la palabra de Dios hay salvación. Entonces fíjate lo que sucede aquí, que por mediación de lo que él dijo, se calmó el mar, se calmó el viento. Y entonces fíjate lo que ellos dicen aquí, y los hombres que hicieron se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Esa pregunta se le hicieron ellos. Esa pregunta nosotros la tenemos que hacernos nosotros mismos también y saber de que nosotros debemos obedecer a Jesús. Nosotros tenemos que obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Y una cosa que le quiero decir, no, ya que a nosotros nos gusta que nos obedezcan, pero a nosotros no nos gusta obedecer. Y nosotros tenemos que obedecerle a la palabra de Dios, porque por mediación de la palabra de Dios nosotros estamos aquí. Por mediación de la palabra de Dios nosotros tenemos todo lo que tenemos. Porque si no hubiera sido por su palabra, ninguno de nosotros estuviéramos aquí en estos momentos. Porque nosotros estamos aquí por su palabra.